Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este foro, otra sesión de los foros digitales de Hola. En esta oportunidad nos convoca un tema relacionado con educación y tenemos aquí a dos profesionales que nos van a contar cosas muy interesantes de lo que está pasando particularmente en el Teatro del Palau de les Arts de Valencia, en España, y Carlos García, que también hizo un máster, una tesis de máster muy interesante relacionada con las áreas de educación en los teatros de ópera. Así que voy a hacer la presentación de nuestros panelistas de hoy día y luego les daré la palabra. Los invito a que si tienen preguntas las vayan dejando en el chat para que después las podamos compartir, o de igual forma después vamos a tener unos minutos también para los que quieran hacer la pregunta o comentar algo al respecto. Bueno, yo voy a... Los dos currículum de tanto de Víctor como de Carlos me parecen muy interesantes, así que se los voy a leer rápidamente para que sepan un poco más de los panelistas. Bueno, Víctor es el responsable de proyectos educativos del Palau de les Arts Reina Sofía, y ha diseñado proyectos didácticos dirigidos a estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria, universidad y enseñanzas de regiones especiales. En el 2019 obtiene el Premio de Educación y Sociedad en el ámbito educativo que concede el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, y desde el 2015 forma parte del Steering Committee of Education of Opera Europa. Además de colaborar con diversas instituciones públicas y privadas en la planificación de conciertos didácticos y otras actividades pedagógicas y de carácter social, ha desarrollado y liderado proyectos europeos relacionados con la lírica junto a otros países. Como profesor de trompa y maestro de educación musical, ha impartido clases de lenguaje musical e iniciación musical en diversos centros de España de enseñanza de régimen especial de la Comunitat Valenciana. Y Carlos García Yuclieta, máster de gestión cultural de la UPB de UB Valencia. Es licenciado en Contaduría Pública, máster en Administración de Empresas y especialización en Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Tiene más de 30 años de experiencia profesional, inicialmente como administrador en organizaciones de la industria del entretenimiento en Venezuela y luego como consultor para desarrollo de talento en ISSA, Escuela de Gerencia Líder en Centroamérica y el Caribe. Actualmente en reinvención profesional, práctica becada por el Banco Santander en el Departamento de Didáctica del Palau de les Arts Reina Sofía y por el Ayuntamiento de Valencia en el Centro Cultural de Alcázar. Muchas gracias a los dos y les dejo entonces la palabra a Víctor, que comenzará con la presentación. Hola, Víctor. Pues muy buenas tardes, Paulina, y buenas tardes también a todos los que veo por ahí, a todos los nombres, aunque caras veo pocas, pero bueno, se van dejando por ahí ver. Buenas tardes aquí, buenos días para vosotros. Gracias por la invitación y bueno, voy a intentar sintetizar en estos 15-20 minutitos un poco un plano general de lo que es la educación aquí en Les Arts, cómo es el punto de vista nuestro y las propuestas en las que nos movemos y en concreto alguna de ellas para centrarnos en alguna de ellas y darle luego paso a Carlos. Os voy a compartir una presentación en la que más o menos voy a ir explicando, ¿vale? ¿La veis? Sí, se ¿Se ve ve en perfecto. orden? Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, el planteamiento es un poco lo que es el PowerPoint, es un poco para que vayáis siguiendo un poco lo que es el guión. Primero que nada, veis ahí el Palau de les Arts, evidentemente, si alguno lo conoce, bueno, y si no, que sepamos un poco cómo es el edificio, la arquitectura en sí, y alrededor hay algunas imágenes de algunas propuestas que vamos desarrollando. Comentarles antes de nada que Les Arts es un edificio que nace hace relativamente poco, es un edificio que tiene unos 15-16 años aproximadamente, en 2006 inaugura
y por lo tanto tiene una corta trayectoria todavía. Cuando nació no se contempló un departamento de educación y eso es una realidad con la que vamos a ir viviendo, puesto que también es una entidad pública y generar puestos nuevos o crear puestos nuevos en una estructura que no está, que no está creada, como era el caso de educación, pues es entre comillas, un inconveniente que siempre cuesta de desarrollar y de crecer, a diferencia que a lo mejor otros teatros que sí que tienen ya un departamento como tal y que lo que van haciendo es que van creciendo, van aumentando y van ampliando esos campos de trabajo. Para que nos hagamos una idea de dónde reside el ámbito de educación, a diferencia de otros teatros también, pues en este caso dependemos directamente de la dirección artística. En el edificio hay una dirección general y una dirección artística. Es la dirección artística quien define todas las líneas de la programación y dentro de esa programación sí que el ámbito de educación, en este caso yo, porque soy solamente una persona con ayuda de alguien siempre que viene de prácticas, que la verdad es que aprenden bastante porque hay mucho trabajo por hacer. Definimos un poco todo lo que es el recorrido. Desde que se inicia el programa didáctico en 2005, en 2006, ¿cuál ha sido la misión del programa didáctico en nuestro caso? La naturaleza de cada teatro siempre es diferente y en nuestro caso la misión que queríamos cubrir era sobre todo llegar a generar un público nuevo, a atraer a un público nuevo y para eso teníamos la herramienta de trabajar con los centros educativos. Hago hincapié en esto porque a diferencia de en otros sitios, las programaciones didácticas se centran más en las sesiones familiares durante los fines de semana o durante entre semana para los centros educativos. Aquí empezamos a trabajar solamente con centros educativos y fue a partir del segundo o tercer año cuando se empezaron a añadir nuevas sesiones dirigidas a familias. ¿Por qué trabajábamos primero con los centros educativos? Pues es la forma más sencilla, más ágil y más práctica de poder atraer a nuevos públicos ordenados, coordinados y guiados y que luego estos públicos con las familias pudieran venir posteriormente a otras actividades. Hemos ido poco a poco ampliando ese rango hasta tener hoy ya un porcentaje, no es equilibrado, siempre tenemos más sesiones didácticas que familiares, pero ya podemos decir que está mucho más equilibrado. La programación de ambas sesiones, de ambas líneas de educación, y poco a poco también hemos ido ampliando las líneas y el perfil de ese público. Arrancamos con un público de primaria, luego de secundaria, por necesidad también porque iba a ser el público que con el paso del tiempo, a los pocos años, podría ser un público también consumidor de los títulos de ópera o de conciertos sinfónicos. Por lo tanto, desde primaria saltamos a secundaria y luego desde ahí ya hemos ido trabajando con público adulto, incluso los bebés que se incorporaron hace relativamente poco, hará en 2018-19. Decirles que bueno, la vinculación de esta programación, el diseño de esta programación va vinculada directamente con la dirección artística, de ahí la calidad, y también que a diferencia de otros teatros no reside en un departamento. Acá le agregué auto o bus particular. Escúchame, no el micrófono está prendido. creo que hay alguien que tiene los micrófonos abiertos. Vale. A diferencia de otros teatros que a lo mejor los núcleos de educación o de programas didácticos o de divulgación, como en cada sitio se llama de una manera, luego esto lo hablará Carlos, en muchas ocasiones no dependen de la dirección artística, sino que dependen de un departamento de prensa, un departamento de marketing o incluso a veces departamentos de taquillas y gestión de públicos. Porque en el fondo la misión del departamento de educación, la misión real, el objetivo real y nuestra misión es la de formar nuevos públicos, dar a conocer lo que se está haciendo dentro del teatro a un público joven, a un público nuevo, acercar ese público al edificio, romper esa barrera que existe en muchas ocasiones y en nuestro caso en Valencia, puesto que era un edificio nuevo, lo que teníamos que hacer era
darnos a conocer, explicar qué ocurría dentro del ESARCH y a continuación formar también y explicar todo aquello que se desconocía, que era el ámbito y la ópera. Por lo tanto, nuestra misión principal ha sido siempre didáctica, pero también de romper esa barrera de desconocimiento que había hacia el edificio. Vemos ahí un poco los bloques en los que nos hemos ido centrando desde el inicio a ahora, en todos estos años. Vemos que el rango de perfiles está prácticamente cubierto, de 0 a 3 años. Luego, posteriormente, tenemos proyectos para 4 y 12 años para educación primaria. Saltaríamos a la secundaria con otras propuestas distintas. Y en el bloque de otros hablamos de aquellos proyectos que van dirigidos a universidades, centros de enseñanza de régimen especial, que son conservatorios, escuelas de música, incluso otras líneas de responsabilidad social, proyectos de inclusión para niños con necesidades educativas especiales o el trabajo de territorialización que se hace para llegar a muchos espacios donde ese público no puede venir, puesto que la ópera está ubicada en un espacio en Valencia y la comunidad pues abarca muchos kilómetros hacia el norte y sur. Por lo tanto, intentamos poder llegar con algunas propuestas a todo lo que es la comunidad valenciana, puesto que al fin y al cabo tenemos que devolver a toda la sociedad que nos rodea una parte de la actividad que se hace aquí. Eso es complejo. Vale, vemos aquí un poco los bloques de actividades que os he ido comentando. Vemos que hay mucha más actividad en el bloque de primaria, puesto que he de decirles que no quiere decir que durante toda la temporada tengamos toda esa actividad programada. Programar dentro de una programación, puesto que nosotros, educación, tenemos una programación incluida dentro de la programación general, supone que tenemos que encajar diferentes piezas en ese plan de trabajo, en muchas ocasiones muy complejo. Los espacios, el bloqueo de salas, incluso los periodos con los que trabajamos no pueden ser demasiado extensos. Trabajamos un proyecto durante 1 o 2 semanas o a lo sumo 15, sí, algo menos de 20 días. No alcanzan los 20 días cada uno de los proyectos. Por lo tanto, esa es la razón por la que tenemos toda esa diversidad de proyectos y también de líneas de perfiles a los que vamos dirigidos. Abarcamos, como digo, de cada uno de ellos funciones didácticas, funciones familiares e incluso algunas actividades que se hacen de difusión en el apartado de otros, como los talleres a la carta, según el perfil que nos lo pide, adaptándonos también a la necesidad de cada cliente, de cada público o de cada contexto social. Proyectos específicos con universidades, proyectos específicos para niños, pero en momentos muy concretos, como por ejemplo los meses de verano, excepto agosto, que es el mes que paralizamos la actividad completamente. Y luego uno de ellos que veis ahí arriba, que es LOBA. Si no tengo mal entendido, en otras mesas que habéis hecho ya previamente, creo que el año pasado, Laura Bañuelos del Teatro Real ya estuvo explicando el proyecto LOBA. Un proyecto que veis aquí no con nombre de LOBA, sino con nombre de DIWO. DIWO nació en 2020 después de haber acogido en Les Arts, aunque ahora mismo es el Teatro Real quien asume la responsabilidad nacional del proyecto LOBA en España, está en el Teatro Real. Nosotros hemos sido una de las comunidades donde se han puesto en marcha más proyectos o más clases que llevan a cabo el proyecto LOBA. Ahora mismo tenemos más de 30 centros en la Comunidad Valenciana que están desarrollando el proyecto LOBA. Y este número tan elevado ya viene siendo algo normal desde hace unos años, a diferencia que en otras comunidades. Aquí hay una parte de la formación que ha estado subvencionada por la Generalitat, por las entidades, por la entidad pública, la Consellería de Educación, y eso ha facilitado que muchos profesores puedan tener mucho más cercano esa formación que ofrecemos el año anterior al inicio del proyecto LOBA, curso tras curso.
Desde 2014, en Palau de les Arts se respalda el proyecto LOVA, ofreciendo 3 herramientas al profesorado y a los estudiantes. Por una parte, generamos un curso de formación al que los profesores interesados vienen, atienden durante una semana completa esas herramientas y que luego durante el curso siguiente podrán poner en marcha en sus aulas. Lo ideal es un aula. El proyecto LOVA se basa en que un aula desde inicio a fin de curso crea desde cero el proyecto LOVA, crea una compañía, genera una serie de actividades para que el grupo esté lo más cohesionado posible, lo más empaquetado posible y generen una ópera desde cero. Creación de personajes, creación del argumento, la tesis, la trama, la parte musical, y ellos mismos se conviertan también en los técnicos de construcción de su propia ópera. Eso nosotros, aparte de ese curso de formación y aparte de un seguimiento anual que ofrecemos mes a mes en Les Arts en forma de seminario, un seminario de seguimiento y de reciclaje para todo el personal, para todo el profesorado que ya está haciendo el proyecto, a final de curso lo hemos implementado también con una representación de uno de los proyectos. Y durante los 2 primeros trimestres de curso intentamos que todos aquellos centros que están haciendo el proyecto LOVA puedan pasar por el edificio, por el teatro y conozcan de primera mano las tareas técnicas y artísticas que ocurren en el teatro. Cara a cara, los estudiantes se encuentran con los jefes de cada uno de esos departamentos y son ellos quienes intercambian esas experiencias para luego ellos en el aula poderlo asimilar, desarrollar, interiorizar y convertir en su proyecto. Nosotros lo que pensamos hace unos años era que ¿por qué no contar esto a otro nivel? Evidentemente no podíamos llamarlo LOVA, puesto que la idea era bueno, que fuera un proyecto, un K201, un proyecto europeo de innovación y de intercambio de buenas prácticas. Así se presentó, se renombró o rebautizó con el nombre DIWO, puesto que el LOVA ya es un proyecto que existe desde hace muchos años, por lo tanto no era un proyecto nuevo. La idea era plantear un proyecto nuevo y para que fuera nuevo había que llamarlo de otra manera. Aunque siempre que se nombra DIWO es la inspiración de LOVA, lo llamamos a nivel europeo. Es una variante de LOVA, puesto que tiene un inicio y un final. Arrancó en 2020, los K201 son proyectos europeos de duración de 2 años, participaban en ella, en el proyecto participaron 5 países, aparte de España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía, y fue la primera vez en 2020 que el Departamento de Educación lideraba un proyecto europeo, o sea, ejercía de líder, de socio líder en uno de los proyectos europeos. Era un reto para nosotros, para Les Arts, pues es la primera vez que hacíamos el proyecto, y otro reto también porque íbamos a hacer que personas, profesores, centros educativos, no teatros de ópera, sino un trabajo con los centros educativos que pudiesen venir a Les Arts a conocer el edificio y para muchos de ellos también conocer la ópera por primera vez. Muchos de esos profesores, al igual que ocurre aquí en España o en otros sitios, desconocen ese ámbito porque siempre hay como una barrera social que impide entrar en el edificio, que impide averiguar y, no sé, buscar qué ocurre dentro e incluso conocer las propuestas. Entonces era un acercamiento también para todos. Fue un presupuesto, el proyecto tenía un presupuesto de 116.000 euros que duró 2 años. La verdad que fue una experiencia muy positiva tanto para los centros como para nosotros y a día de hoy sabemos que algunos de los centros donde se hizo DIWO han seguido manteniéndolo y han hecho alguna otra producción de ópera en sus aulas. Comprobamos también durante esos 2 años, el primero era de formación, el segundo de poner en marcha el resultado. Fuimos a ver algunas de las propuestas y al igual que ocurre aquí al final de curso, pues es sorprendente ver cómo un aula tiene una energía diferente, tiene, bueno, el grupo de niños de a lo mejor de 8, 9, 10, 12 años
hablan y se expresan de una manera diferente a otros cursos, y eso es un denominador común que tenemos en los centros donde hacen el proyecto LOA. Ese curso es diferente, tiene una energía diferente y creemos que es pues, porque están cara a cara a un nivel distinto, a un nivel profesional, y bueno, cada uno también como puede desde su centro. Si queréis, antes de pasar a la siguiente diapositiva, más o menos me quedan unos minutillos, ¿no? Todavía, Paulina. Vale. Si Cuatro queréis, minutitos. ¿cuántos? Eh, como 4 minutos. Vale, pues voy a enseñar un momento aquí en este vídeo. No os lo voy a enseñar todo, evidentemente, pero os voy a poner algunas imágenes de un centro que hizo Loba. Lo estáis viendo, ¿verdad? Se ve la... No, no, estamos viendo Vale, tu presentación. ok. Pues un segundito. ¿Ahora? ¿No? No. Vale. Bueno, pues no lo voy a compartir para no perder tiempo. Pero bueno, son muchos centros de los que hacen el proyecto LOBA o DIWO, son centros que están en zonas de riesgo de exclusión, con clases con alumnado de diferentes países. Entonces, el proyecto DIWO les ayuda mucho a generar esa unión y el romper esas barreras que hay entre ellos, incluso de lenguaje y demás. Si continuamos, otro de los proyectos que también reside en Les Arts y que fue premiado por la plataforma de Ópera 21 el año pasado, como una iniciativa para fomentar la difusión de la lírica y de la ópera y llevarla a lugares donde a lo mejor no tenían ese alcance, esa posibilidad de poder, o que tenía una escasa programación musical, fue el proyecto de Les Arts Volant. Es un proyecto que, como si fuera un teatro itinerante en forma de ópera, pues convertimos un camión en una producción de ópera, y ese camión llega a esos pueblos pequeñitos, esas localidades pequeñitas, esas aldeas incluso, que muchas de ellas pues nunca han escuchado a un cantante en directo y mucho menos a lo mejor han visto una ópera. Eh, con estas propuestas se han ido vinculando también propuestas didácticas, talleres didácticos que acompañamos al proyecto. Y es una manera también de concienciar también a nosotros mismos de que el edificio no lo podemos mover, pero nosotros sí podemos salir y acudir a otros contextos, a otros centros, a otros entornos. Y es una herramienta que debemos de intentar poner en marcha y agilizar, porque los que viven cerca de Les Arts o los que viven en la ciudad pues tienen mucha más facilidad de poder llegar a nosotros, pero los que están lejos también tienen derecho a... Hay que democratizar un poco la cultura, la música, la ópera, y eso es lo que se está intentando hacer entre otras actividades, con Les Arts Volant y divulgarlo. Una actividad que quería comentarles es la propuesta de Babies Only. La habrán visto en la primera bolita que teníamos de 0 a 3 años. Es una propuesta bastante curiosa, en este último minuto os la explico rápidamente, puesto que es una propuesta didáctica, la hacemos solamente para familias, evidentemente, pero desde mi punto de vista quizás es una actividad multieducativa, ¿vale? Podemos decir que estamos dirigiendo una propuesta para los bebés, para enseñarles y acercarlos a la música, que desarrollen el sentido del oído, que discriminen las voces, ayudamos con el movimiento, es una actividad con bailarines, con piano, con 2 voces, en una sala de ensayo, con una maquinaria técnica de iluminación, es decir, es un despliegue un poco técnico dentro de una sala, pero realmente debemos pensar que no solamente es la actividad, cuando la he diseñado, no solamente he pensado en ese bebé que va a disfrutar de la propuesta, sino que indirectamente ese bebé, igual que yo cuando era pequeño, pues fui a la ópera con mi tía, pues estos bebés vienen a Les Arts, no vienen solos, vienen con sus mamás, con sus papás, con sus tutores, con sus abuelos, sus tíos y demás. Y ese público, para muchos de ellos es la primera vez que entran dentro de un teatro o que entran dentro del Les Arts. Muchos de ellos se equivocan al llegar porque no saben cómo entrar al edificio. Otros se confunden de edificio. Otros no saben ni siquiera que aquí se hace
ópera o se canta o que pueden entrar sin ningún problema, que no tienen que tener miedo. Entonces, esas barreras intentamos también saltarlas y romperlas con propuestas distintas, que no sea solamente el venir a ver un espectáculo, sino venir a ver una acción, una actividad que puede ser para ti o para otro perfil que no eres tú, pero que indirectamente estás disfrutando. Es decir, el teatro se debe de convertir en un espacio abierto donde esa mezcla de contenido artístico, musical, se convierte en educativo y en el fondo, de forma transversal, también vamos a hacer que llegue, que generemos ese nuevo público que también todos perseguimos. Y la última diapositiva, que sería esta, lo he hecho muy rápido para tampoco salirme del tiempo, que tengamos, bueno, margen un poquito para preguntas. Les he hablado también de nuevas audiencias, les he hablado de la democratización de los edificios, sobre todo del nuestro, que no tiene muchos años, de que el público lo debemos tienen que sentirnos como algo parte de nuestra sociedad, de este edificio no es de los que estamos dentro, sino es de todos. Entonces, dentro de todo esto, jugamos también un papel importante en cuanto a las alianzas que establecemos con aquellas entidades que pueden ser centros de formación profesional, universidades, conservatorios, y dar la opción a que ese público que está en formación pueda tener en nosotros una opción, una ventana a generar una estancia formativa, una práctica, una investigación, una formación para el profesorado, o muchas líneas de acción de formación o investigación que generamos. Entre ellas, por ejemplo, esta segunda parte, el ejemplo de Carlos García, que a continuación escucharán, es uno de los ejemplos al que quería llegar a través de las sinergias con las universidades. Generamos esas alianzas, entre ellas las prácticas de empresa, y eso hace que, bueno, pueda despertar una pregunta y que se convierta al fin y al cabo en una investigación. Y bueno, yo no voy a extenderme más, dejo a Paulina que pueda dar paso a Carlos y espero más o menos haberles sido no muy denso, breve e intentando recortar lo máximo posible, pero para que tengamos un poco de tiempo luego para preguntas. Gracias. Totalmente. Muchísimas gracias, Víctor. Muy completa la exposición. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat o después la compartimos en los últimos minutos de la charla. Y para continuar entonces le voy a dar el paso a Carlos García. Hola Carlos, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Estoy Te preparando dejo la el presentación. piso para que nos cuentes de la investigación tan interesante que hiciste. Hola, buenas tardes a todos. Voy a avísenme si yo veo la presentación. Sí, se ve, pero falta que amplíes a pantalla completa. Ya la vi. Ahora sí. Ahí Vale, sí. bueno, gracias Paulina, gracias Víctor y gracias a todos por la invitación y también por participar en el cuestionario que precisamente esta tarde vamos a compartir muy brevemente esos resultados de esa investigación que, como bien dice Víctor, pues formó parte de mi trabajo final de máster. Víctor fue mi tutor de la práctica en LESAR, estuve en el otoño pasado y a partir de esa apasionante experiencia, pues le planteé que si podía acompañarme como cotutor en TFM, propuesta que accedió y eso dio pie precisamente, por un lado, a la identificación de las redes que podían apoyar la investigación y por eso la vinculación con Paulina, a la que una vez más le damos las gracias, y también con Ópera Europa a través de Celia Grau, que fue el canal a través del cual se hizo llegar el cuestionario para todos los teatros de ópera europeos. El planteamiento de la investigación es precisamente educación y didáctica en los teatros de ópera europeos y latinoamericanos, un análisis comparativo del cual se busca generar mejores prácticas que, como vamos a ver, se van a enmarcar en los principios de la Declaración de Bonn y la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un poco la ruta, muy rápidamente, que quiero compartir con ustedes en estos próximos minutos. Además está decirles que
Tanto la investigación completa es pública y está a acceso de Paulina y a través de Paulina de todos ustedes si quieren conocer detalles de lo que vamos a estar trabajando esta tarde y la presentación también. Entonces, voy a pasearme muy rápidamente por los objetivos que se planteó la investigación, cuáles fueron las variables que se trabajaron, cuál fue el campo de selección, cuáles resultados se desprendieron de ese análisis de las variables, tratando de agrupar en similitudes y diferencias las prácticas de la red europea y de la red latinoamericana. Una vez identificadas esas similitudes y diferencias, se dimensionaron las brechas con los objetivos que plantea la Declaración de Bonn, que está vinculada a la educación musical, y también con la contribución a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una vez no solamente tabulados y analizados esos resultados que vienen del cuestionario y también de la revisión y observación de las páginas web de los teatros de ópera que respondieron a ese cuestionario, se hace una propuesta de mejores prácticas donde ya algunas de las actividades que les compartió Víctor están de alguna manera referidas en la investigación. Hay una propuesta de innovación que me permite compartirles porque justamente construye sobre las que ya mencionaba Víctor, como puede ser esta de Baby Only, que atiende una audiencia que no necesariamente se atiende desde Latinoamérica, los diseños más transversales que nacieron con LOBA y que ya digo, es otra experiencia que vincula distintos países dentro de un territorio para llegar finalmente a las conclusiones y recomendaciones. Entonces, esos objetivos que se plantea la investigación son sin duda describir esa programación educativa desde el establecimiento de las similitudes y diferencias, y eso se hizo del cuestionario, que quizá para ustedes lo recordarán, porque algunos de ustedes lo respondieron, y precisamente esas respuestas formaron parte de los resultados que aquí se analizan, y que fue un cuestionario ad hoc que se diseñó de la mano de mis profesores y también con el apoyo de Víctor en ese trabajo, y también de la revisión de las páginas web. Se generarán recomendaciones sobre buenas prácticas, como ya mencionaba, alineadas con la Declaración de Bonn y la Agenda 2030, y sin duda la posibilidad de alguna propuesta que quizás pueda ser considerada por ustedes como una innovación dentro de su portafolio didáctico. Muy brevemente, porque probablemente para algunos de ustedes ya resulte familiar, el cuestionario que se construyó pues vinculaba o orientaba hacia la búsqueda y el conocimiento de cuál era el propósito de la programación educativa dentro de los teatros, cómo se gestionan esos portafolios educativos, desde preguntarles si existe una unidad específica para esa gestión, cuántas personas laboran allí, qué perfiles tienen, qué productos ofrecen, qué audiencias atienden, hasta si cubren la demanda o no la cubren. Estas 9 primeras preguntas eran preguntas cerradas, donde el responsable de la gestión educativa debía seleccionar entre distintas alternativas que formaban parte de las respuestas, y las 2 últimas, si eran preguntas abiertas, donde el responsable de la gestión educativa de cada teatro podía referir cuál era desde su apreciación las mejores prácticas dentro de su portafolio y cuáles consideraba las fortalezas y oportunidades de mejora de su gestión. Las preguntas abiertas, sin duda, las cerradas se tabularon en función de frecuencias, y las preguntas abiertas se categorizaron en función de estas 12 dimensiones que iban desde diversidad del portafolio, calidad de las actividades, hasta recursos entendidos por algunos de ellos como personas, es decir, por cantidad de talento que trabajaba en los equipos de educación, hasta financiamiento o fondo, frecuencia de programación. Estos formaron parte de la categorías para las fortalezas y oportunidades de mejora del estudio. En cuanto a la selección o el campo sobre el cual se recogieron y se analizaron los resultados, precisamente por la vinculación de LESAR y a través de Víctor, que resulta muy activo en estas redes, para Opera Europa, que tiene 226 miembros presentes en 42 países, se aplicó el cuestionario, se obtuvieron 16 respuestas, 7% de los miembros presentes, y que están justamente en 7 de los 42 países. Para Latinoamérica son 35 miembros que forman parte de la red POLA, presentes en 11 países. Se obtuvieron 6 respuestas de esas 35 miembros, y
están presentes esas respuestas en 5 países. Los países que tuvieron una frecuencia más alta de respuesta en el lado europeo, tenemos a Italia, España y Francia con 5, 4 y 3 respuestas respectivamente, y en el caso de Latinoamérica, de Uruguay se recibieron 2 y del resto de los países que respondieron, México, Perú, Argentina y Colombia, se obtuvo una respuesta. En cuanto a esos resultados que vienen no solamente de las respuestas al cuestionario, sino también de la revisión de las páginas web de las casas de ópera o de los teatros de ópera que respondieron al cuestionario. En cuanto al propósito, ya lo decía Víctor, desde la razón de ser de la unidad didáctica, pues lo que se busca, y hay consenso tanto en latinoamericanos como europeos, en acercar y dar a conocer la ópera a nuevos públicos. En cuanto a la gestión, la verdad es que es muy heterogéneo, muy diverso en ambas latitudes, tanto latinoamericanos como europeos, la variedad de nominaciones en el nombre de la unidad, incluso en los cargos de las personas que la conforman. Quizá en Latinoamérica se utiliza más dentro de esa variedad de nombres el término de públicos, en el caso europeo se utiliza más didáctica o educación, pero ambos términos están presentes tanto en Europa como en Latinoamérica, así que es bastante heterogéneo en general esa característica. Las audiencias, hay consenso en ofrecer actividades para adolescentes de 12 a 18 años, seguida por universitarios, y en tercer lugar, niños desde 6 hasta 12 años. En cuanto al portafolio, los conciertos y las óperas especiales son la categoría más frecuente, y la presencialidad, el formato de facilitación más utilizado. En cuanto al canal de distribución, tanto para latinoamericanos como para europeos, es a través de los centros educativos o de las instituciones educativas que se hace llegar los distintos diseños educativos que forman parte de los portafolios a las audiencias finales. Y en cuanto al lugar de realización, hay consenso también en ambas latitudes en que la mayoría o buena parte de los diseños y las actividades didácticas se desarrollan en la propia sede del teatro. Aunque sí es importante mencionar que en Europa, además de que se lleven a cabo en los teatros, también se lleva a cabo actividades importantes en los propios centros educativos, mientras que es una proporción bastante menor en Latinoamérica. Si nos vamos o seguimos con las similitudes y nos vamos a la demanda, a mí particularmente me resultó especialmente como un hallazgo que la mitad o más de los teatros, es decir, de los responsables de la gestión didáctica, reconoce no cubrir la demanda. Y eso es común a ambas redes de ópera, siendo la principal razón la falta de recursos, que no solamente son financieros, como mencionaba hace un rato también, tiene que ver con personas, seguido por no contar dentro del portafolio con actividades para satisfacer determinadas audiencias. Menos del 70% de los teatros, que estamos hablando aquí de similitudes, es decir, que son en ambas latitudes, en ambas redes, no atiende estudiantes con diversidad funcional y adultos mayores. Y la interdisciplinaridad, si bien existen algunos diseños en los portafolios de los teatros que incluyen varias disciplinas artísticas en sus actividades escolares, no se observan proyectos interdisciplinares globales, que, como le vamos a ver ahora, forma parte de una de las características tanto de los principios de la Declaración de Bonn como de la Agenda de Gestapo. Dentro de las oportunidades de mejora y las fortalezas, a efectos de las similitudes en los resultados del cuestionario y de la observación de las páginas web, la ampliación de los ecosistemas, es decir, el trabajo en colaboración, en alianza, seguida por la gestión del conocimiento, entendida como la utilización, la implementación de indicadores de registro y seguimiento de manera que se pueda monitorear de forma regular, no solamente satisfacción, sino también participación en las actividades didácticas. En cuanto a las fortalezas, el trabajo en equipo y la pasión por lo que hacen es una característica común tanto a los teatros europeos como latinoamericanos. Nos vamos con las diferencias. En cuanto a la gestión, aquí está vinculado, o esta pregunta estaba vinculada a la existencia o no de una unidad dentro del teatro que fuese responsable del portafolio didáctico. Aquí hay una diferencia porcentual en cuanto a europeos y latinoamericanos, ya que solamente una de los teatros de los 16 que respondieron en Europa refleja que no hay una unidad específica, mientras que en el caso
de Latinoamérica, de la red POLA, hay un tercio de los teatros que refiere que no hay una unidad específica. En cuanto a los materiales didácticos, aquí desde Latinoamérica se utilizan en todos los teatros que respondieron, mientras que en las óperas europeas hay 2 de ellas que refieren que no los incluyen dentro de sus actividades didácticas. La visibilidad, continuidad y participación de artistas, en este caso está presente en la totalidad de las páginas web de los teatros europeos, en contraste con la mitad o menos de los latinoamericanos. Y siguiendo con las diferencias, dentro de las oportunidades de mejora, tanto para la red europea como para la red latinoamericana, es la falta de recursos la principal área como oportunidad de mejora que los responsables de la gestión del portafolio refieren. La diferencia está en que para los europeos está más vinculado a la falta de recursos personas, es decir, con formación de equipos, y Víctor es un buen ejemplo de ello, de que es solo dentro de su departamento y se acompaña de los practicantes. Y en el caso de Latinoamérica es la falta de recursos fondos. Llegamos así a el dimensionamiento o alineación con los objetivos de la declaración de Bonn, es decir, una vez analizados todos los resultados de la encuesta, tabulados todas las observaciones que se desprenden de las páginas web, esto se contrastó con los 3 principios que forman parte de la declaración de Bonn, referida al acceso, que es ese derecho que tiene que garantizarse a las personas de todas las edades y de todas las procedencias, la calidad de esa educación y la acción social, que precisamente tiene que ver con la promoción de la diversidad y el diálogo entre las culturas. Aquí nos conseguimos que se refleja una pequeña diferencia entre europeos y latinoamericanos, ya que los europeos reflejan un nivel de madurez un poco mayor al analizar las variables que forman parte o que se vinculan con los principios de la declaración de Bonn, muestran un cumplimiento en un nivel que se ubica en medio alto, mientras que para Latinoamérica el nivel de cumplimiento es medio. Ahora bien, esta diferencia lleva igual a los teatros y a los departamentos de educación de esos teatros a trabajar en la dimensión de colaboración, interdisciplinaridad y audiencia, que están directamente vinculadas con los 3 principios que acabamos de mencionar. Quizá la diferencia con Latinoamérica es que además de estas 3, debe trabajar en la continuidad que esté reflejada precisamente en los portafolios y en las páginas web que allí se desprenden. En cuanto a la Agenda 2030, desde los portafolios didácticos se identificó que se puede contribuir con 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 4, el 9, el 10, el 16 y el 17, que bueno, están vinculadas con garantizar educación inclusiva, con el desarrollo de iniciativas y proyectos capaces de movilizar el uso de tecnologías de información para generar actividades culturales responsables y modelos de gestión inteligente, que es el 9. La ODS 10, que tiene que ver con la eliminación de elementos discriminatorios, el 16, que tiene que ver con fomentar la integración público-privada, entre otros, y el 17, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es transversal al resto y que refiere a la pertenencia activa a redes y proyectos globales y regionales para la cultura sostenible, la capacidad de promover y favorecer el intercambio de buenas prácticas y replicar casos de éxito, entre otras acciones. Con estos 5 objetivos de la Agenda 2030, se refleja en función de los resultados del cuestionario y de la observación de las páginas web, que ambas redes, tanto Latinoamérica como Europa, se ubican en un nivel equivalente, que es un nivel medio de cumplimiento o de contribución a esas ODS. Tanto europeos como latinoamericanos enfrentan el desafío de ser aún más inclusivos y disminuir los niveles de demanda no cubierta. Como les decía, resultó para mí que un hallazgo que fuesen tan altos los niveles de demanda no cubierta referidos por los responsables de la gestión educativa. El foco está entonces en ampliar y consolidar ecosistemas robustos a través del desarrollo de iniciativas de colaboración que permitan, entre otras cosas, diversificar fuentes tradicionales de financiamiento, innovar en los portafolios y generar mayor interdisciplinaridad, incorporando, que es una característica que pone sin duda la Agenda 2030, el tema de sostenibilidad dentro de esa interdisciplinaridad y la incorporación de la sostenibilidad como tema no necesariamente vinculado a los temas específicamente artísticos. Desde allí entonces las propuestas de mejora están vinculadas a estas 3 como principales, sin duda la investigación refiere otras que también
podrían ser de interés para ustedes, pero la primera es las colaboraciones desde la incorporación de personas y organizaciones que puedan apoyar, involucrarse y ser parte activa de esos diseños y de esos ecosistemas para la realización de las actividades que forman parte de los portafolios didácticos. La interdisciplinaridad, es decir, aumentar diseños como el de LOA, que ya conocían, como el de Digo, que acaba de mencionar Víctor, y que vincula ya no solamente teatros de ópera de una misma comunidad o de un mismo país, sino que involucra a teatros de ópera de distintos países en el desarrollo de temáticas que resultan muy transversales, o algunas que también se identificaron en la Red Europea de Educación de Danza y Ópera, que es RESEO, y que también tiene algunas iniciativas que van en esa línea de la interdisciplinaridad. Y esto con el fin, sin duda, de disminuir y procurar disminuir esos niveles de demanda no cubierta. Como mencionaba, el 75% de los teatros europeos y 50% de los latinoamericanos refieren no cubierta. Dada la diversidad tanto de las características de los teatros como de las unidades educativas, no hay como una receta que pueda ser utilizada por todos. Entonces, la investigación lo que propone es una guía que sirva para autoevaluar la gestión y que precisamente de la respuesta a estas preguntas les permita a ustedes identificar en función de su propia gestión qué áreas podrían ser palanca de cambio en generar mejores prácticas y sobre todo alinearlas con las prácticas y los principios de la Declaración de Bonn y la Agenda 2030. Las preguntas van desde la propia existencia de una unidad específica reconocida en la estructura organizacional, contar con un equipo humano, contar con presupuesto, hasta la existencia de mecanismos de autoevaluación y de seguimiento sistemático a las actividades. Esta sin duda es imperfectible, pero creo que puede ayudar a hacer como un análisis de cada una de sus unidades y que les permita identificar posibles áreas de desarrollo. Llegamos así entonces a la propuesta de innovación, que más allá de las que vinculaba o mencionaba Víctor, esta resultaba especialmente interesante porque precisamente parte de atender a pacientes con síntomas de COVID prolongado, y aquí la Ópera Escocesa creó un taller virtual que llamó Ciclo de Respiración 2, donde a través de técnicas de canto clásico, incluido el control de la respiración, podía mejorar el bienestar de los pacientes con fibrosis quística. Los testimonios reflejan el fortalecimiento de salud mental y bienestar. Además, la demanda ha aumentado en 200% en los últimos 6 meses. Goza del apoyo del gobierno escocés, además de otras instituciones locales. Obtiene fondos de presupuesto de salud y adicionalmente no solamente contribuye con los 5 ODS ya mencionados, sino además con el ODS 3, que garantiza la vida sana o que está vinculado a garantizar la vida sana y a promover el bienestar por todos y todas las edades. Llegando ya a las conclusiones y recomendaciones, bueno, conocido por todos que la educación musical es clave para el correcto desarrollo del ser humano, pero aún así, hoy por hoy, la educación formal no permite que se traten, en muchos casos, que se traten suficientemente los saberes artísticos a favor de los más técnicos. Las unidades didácticas hacen de verdad maravillas, ganándose un espacio dentro de la educación no formal, pero aún así no logran cubrir la demanda actual, reconocen que bien por falta de personal, presupuesto o porque no cuentan dentro del portafolio con productos para atender a todas las audiencias. Por lo tanto, pues un poco la recomendación o la invitación es a ampliar y consolidar esos ecosistemas para trabajar en colaboración y alianza a fin de diversificar esas fuentes de financiamiento, generar proyectos interdisciplinares globales y aumentar así el alcance e impacto de esos portafolios, y quizá más allá de las propias unidades de educación, dentro de la estrategia de los teatros vale la pena como revisar a fin de posicionar y dimensionar sus unidades educativas a fin de darles como el lugar, y en función de eso alinearnos por la estrategia en función de el reto y el desafío que enfrentan por hoy. Bueno, espero que haya sido que les haya agregado valor. Igual toda esta información está disponible para ustedes y bueno, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Realmente muy interesante y llegaste a conclusiones o a hallazgos bastante profundos respecto a lo que pasa con las áreas educativas de los teatros.
Tú comentaste algo sobre un cuestionario, no sé, Sí, de evaluación que autoevaluación. eso, si nos puedes Sí, contar un poquito más de eso. sí, ese cuestionario a raíz de, digamos, los hallazgos que salieron, similitudes, diferencias y del dimensionamiento con los principios de la Declaración de Bonn y de la Agenda 2030, se formularon una serie de preguntas que ayudan a las unidades didácticas dentro de los teatros a precisamente caracterizar su gestión, de manera de puntualizar si yo, por ejemplo, cuento con una unidad dentro del teatro que forma parte de la estructura de la organización, bueno, de esa manera no es un área en la cual yo deba influir o trabajar. Pero si no tengo esa unidad, bueno, aquí hay un área donde probablemente haya que sensibilizar sobre la importancia de ese equipo para que logre generar esos diseños que apunten a la inclusión de todas las audiencias, de todos los colectivos, y así para cada una de las 14 preguntas que se plantea el cuestionario. La idea es que una vez que cada responsable de la gestión educativa dentro del teatro haya respondido ese cuestionario, bueno, logre identificar qué área puede ser una oportunidad de mejora dentro de su gestión. Muchísimas gracias. Y bueno, les pedimos a los que están presentes si pueden prender sus cámaras también para saludarlos, para verlos, y si nos pueden también escribir en el nombre de dónde vienen del teatro para que Víctor y Carlos sepan también desde dónde nos están escuchando. Veo ahí a Irlanda de México, bueno, Ramón de Ecuador, Constance, qué bueno verte desde Chile. Ay, Melissa, ¿cómo estás? No te había visto. Y bueno, y dejamos el espacio también para los que tengan preguntas. Aprovechen de hacerlas. Había alguna respuesta por ahí, alguna pregunta por el chat, pero la he ido respondiendo, no sé si correctamente o no, si alguien quiere. Y está perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, Patricia, hola. me permito construir sobre esa, Víctor, porque de verdad siempre te lo he dicho, que admiro que tú con los estudiantes en práctica logras gestionar todo el portafolio, pero comparto de cara a los resultados. El promedio o la media en todos los teatros que respondieron es 2 personas trabajando en los teatros. Hay alguno que tiene 8, y allí, después de 2 es 1, o sea, la característica de Víctor no es única en Lesar, la verdad es que hay varios teatros donde solamente hay una persona a cargo de la unidad de educación. Ujú. Durante las charlas estuvo bien activo el chat también. Ujú. Hubieron preguntas relacionadas con la relación con los padres o las personas que llevan a los bebés. Yo creo que eso es Sí, interesante escuchar un poco más, Víctor, porque sé que sí. el área de babies o de bebés es algo tengo entendido que hay algunos teatros que lo tienen o están explorando a desarrollarlo. Entonces, quizás si nos puedes contar un poquito más de eso. Sí, no sé si realmente Adriana del Águila que ha escrito, no sé si está todavía, si le he respondido correctamente o si se refería a, a las barreras que hay con ese público. No sé si está por ahí, si puede complementar un poco lo que me preguntaba. ¿Está por ahí Adriana? Eh, Pero no sé si Sí, ah, podría aquí está. Hola, ¿qué tal? Sí, vale. gracias. Bueno, sí, me ha respondido lo que preguntaba. Lo que pasa es que desde el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura del Perú, nosotros estamos trabajando un programa que trabaja la accesibilidad cultural. Entonces, si bien no tengo niños, tengo personas con discapacidad que vienen con sus padres, con sus familiares. Entonces, para muchos, para los padres familiares, es la primera vez que vienen al teatro, ¿no? Entonces estamos buscando nuevas formas de enfrentar y de romper esas barreras con las personas que Ujú. por primera vez
vienen al teatro y se enfrentan con que puede ser un espacio accesible en todo el sentido de la palabra. Sí, a ver, es verdad que cuando te llega a público con cualquier tipo de necesidad, pues hay muchísimos tipos de necesidades que a lo mejor puedes dar una respuesta inmediata cuando llegan en una sesión familiar, porque cuando llega en una sesión familiar tú no sabes el público que ha comprado las entradas hasta que no están en la sala. Entonces, muchas veces sí que puedes atender a esa necesidad específica, especial, o tener una previsión si viene alguien con una necesidad, poderla tener medio planteada, pero nunca es a ciencia cierta, porque hay muchos tipos de necesidades educativas especiales. Lo ideal es identificar si esa actividad está preparada o prevista para que un determinado público con determinada necesidad educativa especial pueda venir a esa actividad. Sí que tenemos una actividad que siente la música, en la que trabajamos a través de los sentidos y a la hora de construirla, definirla y diseñarla, junto con una persona específica de necesidades educativas especiales, se plantearon diferentes propuestas en la misma actividad para que según el público que viniese pudiésemos tener una respuesta a su situación. Y luego, de todos modos, intentas adaptar en el momento, adaptar en ese presente, ese día, si puedes, la acción para que esa persona, ya sea invidente o sea vaya en silla, necesite ir en una silla de ruedas o necesite una ayuda, necesite un apoyo de lo que sea, tenerlo previsto. No siempre es factible, pero cuando viene acompañado de los adultos, padres o tutores o quien sea, son también conscientes de que no siempre vamos a poder tener esa respuesta si no lo tenemos previsto, porque hay muchos tipos de necesidades, no solamente físicas, sino también psíquicas. Cuando trabajamos con grupos cerrados y que previamente sí podemos saber qué tipo de grupo es y qué tipo de necesidad puede tener, nos da tiempo de trabajar un poco más esa necesidad y ese perfil. Pero es cierto que trabajar con necesidades educativas especiales el resultado es fantástico. También, como he oído por ahí, es muy complejo. Hay que intentar tener a una persona específica de necesidades educativas especiales, que en mi caso, la persona que hace una actividad intento que tenga ese perfil por formación y que te ayude a generar una respuesta lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. De nada. Gracias también a Adriana por la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, ya cerramos porque estamos puntualmente. ¿Puedo? Ya son la hora. Ramón. Sí, Ramón, por favor. Sí, yo quería preguntarte, Víctor, uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos cuando hacemos teatro para bebés es con los padres. ¿Cómo habéis lidiado con eso? Porque nosotros dividimos la sala, digamos, en dos partes de público, una con una moqueta donde pedimos que se sienten los niños y detrás de esa moqueta ya viene una zona de sillas en graderío. Pero los padres o las madres siempre quieren estar sentaditos al lado de sus hijos para ver cómo reaccionan, para hacerle la foto de rigor, etcétera, etcétera. ¿Habéis lidiado de alguna manera con eso? ¿Habéis tenido en vuestra experiencia cómo lo habéis podido manejar? Mira, nosotros, por ejemplo, la actividad que tenemos de Babies Only, que si entráis en la web podéis ver imágenes o incluso algún vídeo, como bien dices, hay una zona, un espacio, lo que es la mayor parte de la sala, enmoquetada, donde está el piano, donde hay unas jaimas, donde entran y salen, está el bebé. Y cuando el bebé, o sea, cuando la persona compra la entrada, porque solamente se vende una localidad para un poco asegurar que van a venir, ¿vale? Si fuera, es una actividad que podría ser perfectamente gratuita, porque no queremos generar un ingreso, sino generar una actividad.
pero bueno, por lo menos pagan una entrada y esa entrada les da derecho a que puedan venir con 2 adultos. De esos 2 adultos, cuando llegan al edificio, les damos unas indicaciones muy claras y es que uno de los 2 adultos sí que está con el bebé, porque son bebés de 12 meses a 36 meses, de 1 a 3 años. Entonces, Sí. uno de los 2 adultos sí que está con el bebé y el otro está en una zona, como tú dices, en nuestro caso no es un graderío porque es una sala de ensayo, únicamente es un banco corrido todo lo que es la pared de la sala y ahí, desde ahí pueden hacer fotos, pueden hacer vídeos sin flash, pero no pueden acceder a la zona enmoquetada a no ser que sea para intercambiarse con el otro adulto, porque hay veces que quieren estar los dos, si es padre, madre o padre y abuelo o lo que sea, se intercambian. Simplemente un bebé, un adulto. En ocasiones quieren sacar la foto o incluso los papás que acompañan a los bebés llevan sus propios móviles porque van solos. Intentamos que no lo hagan, se les dice que no se entren móviles en la zona de moqueta, que aprovechen y experimenten la actividad con el bebé, que dejen el móvil un momento y si hay alguno que interviene, o sea, que insiste mucho, en ocasiones hasta personalmente les hemos hecho nosotros ese book fotográfico de bebé. Ok. Es Ok. particular, hay que dar esas indicaciones muy claras, porque si no, intentamos que esa zona enmoquetada sea como una zona blindada a la que no accedan, sino que la observen y la disfruten desde donde están. Claro. El problema es muchas veces que como esa zona enmoquetada lógicamente está a nivel de suelo, Sí, hay sí. veces que creas barreras y los padres se ponen muy adelante, creas barreras para que los más pequeños de atrás también lo vean. Y es una guerra constante. Claro. En nuestro caso, solamente es una fila para todos los adultos que están viendo la actividad, Ajá. el personal pasivo que está viendo la actividad, y luego en lo que es el espacio de acción tenemos en círculo el bebé con el adulto, las 3 monitoras que son 3 bailarinas y todos los elementos que hay rodeando sin interponer la visión del público con sus bebés. Ok. Ok. Es así. Evidentemente, físicamente cada espacio es diferente y lo tienes que adaptar, pero juegas un poco con eso. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, le damos las gracias a Víctor y a Carlos nuevamente por las presentaciones tan interesantes, definitivamente de mucha utilidad, y le agradecemos también a todos los que se conectaron al foro. Como esto queda grabado, vamos a compartir luego las presentaciones y el video también para que lo puedan compartir con sus equipos que no pudieron sumarse. Así que, bueno, le pido a Víctor y a Carlos que se queden un segundito más una vez que cerremos. Seguro. Y les agradezco a todos y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias a todos por su Muchas participación. gracias a Muchas todos. gracias.